Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo semanal en el que hoy vamos a ver el aspecto técnico que presenta Telefónica y por lo tanto las posibilidades de plantear alguna estrategia, ¿no? Bien, es el gráfico que tenemos en pantalla, el de Telefónica, y lo primero que salta a la vista tras su observación es la enorme resistencia que plantea en el entorno de 4.14, 4.15. Fíjense que es el nivel con el que no pudo, pues allá por la primavera de 2020. Tampoco pudo con ese nivel en julio, agosto de 2021 y ahora está justamente ahí, intentándolo de nuevo. Eh, Cada vez que lo tocó con anterioridad, eh, pues fíjense que la caída mínima fue desde 4.14 hasta 3.50. Yo no digo que vaya a suceder algo similar en el momento actual, porque eso sería jugar a adivinos, ¿no? No, no, simplemente vamos a tratar de plantear una estrategia por si rompe, porque en algún momento supuestamente ha de suceder. Lo primero también, o de lo primerito que llama la atención, es la debilidad comparativa, ya sí, en el largo plazo, de la misma manera que en todo el periodo que fue desde el año 2000 hasta 2007, Telefónica tuvo un comportamiento infinitamente mejor que el resto de sus homólogos europeos, de las grandes telecos europeas, pues hace ya años que Telefónica presenta un aspecto comparativo muy débil con respecto a a esas mismas telecos europeas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prácticamente todos ellos han superado los mínimos desde donde todo comenzó a caer tras la pandemia en febrero de 2020, ¿no? Este nivel, muchos de sus homólogos ya lo han superado y la gran mayoría, sí, de los que no lo han hecho, están muy próximos a ese nivel. Por contra, Telefónica está demasiado lejos aún de ese nivel. Pero está claro que el nivel clave es la zona de 4.14. Ahora bien, eh, hace 3 jornadas, observen que hizo un intento de ruptura. Bueno, de hecho, ahí lo tuvo durante 2 jornadas, pero también fíjense en la importancia de tener a ver, aquí cada cual pues tiene su librillo, ¿no? La importancia de tener unos filtros para dar por válida la ruptura de un soporte o de una resistencia, ¿no? A mí me gusta que al menos cuando hablamos de títulos en concreto, pues la ruptura sea pues, como mínimo un 1,5% por encima del nivel en cuestión, cuando hablamos de una resistencia, cuando hablamos de un soporte por debajo, ¿no? Y al menos 2 precios de cierre diarios por encima de ese nivel o con uno semanal también me puede valer, ¿de acuerdo? En la ruptura que hizo mínima en esta jornada, en la jornada del día 31 de enero, que incluso llegó a hacer máximos intradiarios en 4,23, que lógicamente en términos porcentuales cumple con ese filtro porcentual que acabo de mencionar, pero no con los precios de cierre diarios. De hecho, llegó a cerrar por debajo de esos 4,14. Luego, esa dilatación, esa pasada de frenada, ese ruido, ese exceso del precio, no nos habría llevado a tomar una posición alcista. Por lo tanto, ahora, cuando se produzca eso, y por lo tanto estamos hablando de niveles mínimos en el entorno de 4,23, bueno, pues nos pueden servir para tomar una posición alcista. Pero al tiempo observen que la zona del 0,618% de Fibonacci con respecto a lo que fue toda la caída desde febrero de 2020 es 4,27. Bueno, pues para ese perfectamente puede ser el filtro para dar por válida la ruptura de esta resistencia y empezar a tomar posiciones compradoras. 4,27. ¿De acuerdo? Habitualmente no se rompe una resistencia de esta contundencia para ir a buscar solamente un nivel que esté un 1 o un 2% por encima, como es ese 0,618% de Fibonacci. Yo creo que ahora mismo como resistencia es mucho más contundente esta zona de 4,14, 4,15, pero, insisto, hay que ponerle filtros, ¿no? El primer objetivo lo situaríamos en el techo del canal alcista, mínimamente alcista, en el que está metido el precio, pero también me parece un objetivo menor, en tanto que la proyección mínima de la anchura de ese canal, si llegara a romper, por lo tanto, por encima de 4,65, 4,70, sería hasta aquí. Hasta ahí nos proyectaría la anchura del canal y estamos hablando de la zona de 5,75, que si observan
es ya situarse por encima del máximo de febrero de 2020 y es ir a buscar ni más ni menos que el 50%, ahí lo tenemos, el 50% de toda la caída desde sus máximos históricos en gráficos como el que están contemplando, que ajusten pagos de dividendos. Con lo cual ese perfectamente podría ser un objetivo. Soy consciente de que esto solamente podría conseguirse con unos mercados eminentemente alcistas, pero como ninguno somos adivinos, es algo que perfectamente puede suceder. Y que si empieza a suceder, yo creo que Telefónica es uno de los más susceptibles de ser incorporados a la cartera, porque su potencial, entonces sí, empezaría a resultar muy interesante, ¿no? Ahora, todo lo que sea no permanecer por debajo de 4,14 o incluso por debajo de esos 4,27, todo lo que sea permanecer por debajo sigue abundando en un escenario que no nos conduce a nada. Pero desde luego, desde el lado comprador, creo que hay que estar con la caña preparada por si sucede lo que les comento, porque entonces su aspecto técnico mejoraría hasta tal punto que sería una de las primeras opciones a manejar para incorporar a la cartera. Bueno, pues nada más. Espero que suceda y que por lo tanto pueda ser aprovechable esta estrategia. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más. Un saludo y como siempre, cuídense mucho.